Buenos días, mujeres que florecen. Esta semana de septiembre me ha correspondido a mí compartirles nuevamente con ustedes un pequeño mensaje, una pequeña reflexión de lo que nos enseña nuestro Dios a través de su palabra. Les saluda Anita de Somoza y va a ser un gusto, un privilegio poder dirigirme a ustedes en esta semana. Bueno, pensando siempre que sería importante compartir, encontré en la palabra de Dios uno de los puntos más importantes de nuestras vidas y es el propósito por el cual existimos. ¿Ya se han preguntado ustedes si nuestra vida tiene un propósito? ¿Por qué existimos? ¿Por qué personas que viven con abundancias materiales de repente se suicidan, de repente se endrogan, de repente están buscando formas de satisfacer algo que no se puede satisfacer fuera de Dios? Pues la respuesta es sencilla y nosotros hemos tenido la bendición de ser parte de ese grupo que sí ha encontrado la razón y el propósito de la existencia. Nos vamos a remontar al origen de este propósito. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, enviado por el Padre, definitivamente tenía que haber una razón lo suficientemente grande para venir a la tierra, porque no era fácil la tarea. Él venía a morir, y como dice la palabra, y a muerte de cruz. O sea, no venía a morir en un accidente, no venía a morir en una muerte repentina, que no iba a sentir dolor, sino una muerte de la cual yo estoy segura que ya todas hemos quizás escuchado o visto, aún en las películas más detallistas, quizás la mínima parte de lo que realmente fue. Entonces tuvo que haber existido una razón suficientemente fuerte para que Él estuviera dispuesto a morir. Vemos en el libro de Mateo, cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio aquí en la tierra y comienza a caminar por el mundo, viendo a las personas, conociendo a las personas, ¿verdad? En los primeros capítulos vemos la historia de su nacimiento, luego vemos cuando Él decide bautizarse, dándonos un ejemplo de obediencia al Padre, aunque Él, digamos, como hijo, como verdadero hijo, si Él ya estaba santificado, Él ya era Dios. Sin embargo, para darnos el ejemplo que iba a obedecer en todo a su Padre, estuvo dispuesto a bautizarse. Luego vemos en el capítulo 4 de Mateo cuando ha sido tentado o es tentado por el enemigo, por el diablo, ¿verdad? Y sin embargo Él no cede a la tentación. Y después de esto dice el título del capítulo 3 en el versículo 12, dice Jesús principia su ministerio. O sea, ¿qué quiere decir? Que Él llegó a un momento donde inició la labor para la cual había venido, donde ya se había preparado. Y comienza a caminar entre la gente y comienza, dice el versículo 17 del capítulo 4 de Mateo, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Básicamente nos damos cuenta que el propósito del Señor Jesús al venir a la tierra era a predicar el arrepentimiento para llamar a todo aquel que estaba dispuesto a arrepentirse de sus pecados. Y les decía que el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos era Él, era su misma persona. Este punto, aquí nos vamos a quedar en este día, aprendiendo este punto, día lunes.
cuán importante era ese mensaje, que esa era la razón por la cual Él había venido, había dejado su reino celestial, había dejado su soberanía celestial y había venido a este mundo lleno de pecado, de maldad, con un propósito. Y era anunciar que el reino de Dios se había acercado, a llamar al arrepentimiento a todas las personas que estuvieran dispuestas a arrepentirse y a continuar con Él. ¿Y por qué era tan importante el arrepentimiento? Porque sin arrepentimiento no puede haber conversión. Si las personas creen que no necesitan arrepentimiento, es porque no han entendido que necesitan la salvación de un Dios poderoso como es nuestro Dios. Ahora, la reflexión es que si el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a dejar todo por venir con el mensaje de anunciar que el reino de Dios se había acercado, ese mismo propósito es el con el cual nosotros tenemos que vivir. Anunciar las buenas nuevas, anunciar que hay salvación en Jesús. No es posible que nuestro Dios haya mandado a su Hijo, como lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros seamos indiferentes a ese mensaje. Recordemos cuán refrescante fue el haber llegado a convertirnos, el haber llegado a conocer al Señor, quizás en momentos de enfermedad, quizás en momentos de desesperación, quizás en momentos de angustia, y las manos del Señor los brazos de Él estaban abiertos para recibirnos a nosotros. Entonces, no nos olvidemos, ese es el propósito por el cual debemos vivir. Anunciar que el reino de Dios se ha acercado. Anunciarle a las personas que viven sin esperanza que el reino de Dios se ha acercado. Recordemos quién nos llevó a nosotros a la iglesia, quién nos habló del Señor, de qué forma escuchamos y cuánta libertad y paz vino a nuestra vida a partir de ese momento. Ese tesoro no es para que nosotros lo guardemos, sino para que lo expongamos, lo saquemos y lo compartamos. Esta semana vamos a estar hablando de ese propósito hermoso del cual somos participantes, privilegiadas y también responsables de cumplirlos. Les dejo esta pequeña reflexión para este día. Continuaremos el día de mañana aprendiendo el propósito por el cual vivimos. Bendiciones.